Hola, muy buenos días a todos. La verdad que es un placer, así en casa, que te presenten con ese cariño. Os voy a hablar de la biblioteca del Museo Arqueológico, pero la verdad es que estoy todavía intentando recuperarme de ese pedazo de biblioteca que es la del Rijksmuseum. También las presentaciones luego de Félix o Albert a nivel teórico me han parecido excelentes. Voy a tener que hablar mucho con ellos porque nosotros empezaremos a preocuparnos de ese tipo de cosas a partir de ahora. Lo que yo os voy a proponer en esta visita es, bueno, un poco la sustitución, que fue la idea original cuando me propusieron la idea, ¿no?, de que se caía por propio peso, que había que presentar la biblioteca del Arqueológico. Era en principio presentarle en la visita, ¿no? Ayer unos compañeros tuvieron la oportunidad de ir para allá, le estuvimos viendo. Y lo que pretendo aquí es sustituir con fotografías esa visita, pero no me quiero quedar ahí. Lo que quiero, o sea, es como si voy a intentar transmitiros para que viváis en primera persona lo que ha supuesto, ¿no?, como reto también profesional la construcción. Se han tenido que tomar decisiones, había cosas que ya estaban encaminadas, había otras que no, ha habido problemas que salvar. Y bueno, lo que os propongo es que también os incorporéis, ¿no?, y reflexionéis sobre todo lo que pueda ir diciendo. Creo que me voy a poner de pie porque ya vamos un pelín mal de tiempo. Esto va a ser una carrera, imagino. Y... perdón. ¿Hablar de pie? Sí, hablar de pie. Sí, pues habla de pie y te voy pasando, porque si no... ¿Eh? ¿Y por qué no va? Es que no va, ¿eh? Ah, sí, ya va. Hola. Me quedo, yo creo, en esta parte. Bueno, ahí le tenéis. Ya le podéis preguntar que cuándo va a abrir. Nadie lo sabe, no me corresponde a mí tampoco poner fecha. Lo cierto es que en biblioteca hemos trabajado sin ningún tipo de presión en ese sentido, porque la obra se ha ido retrasando mucho, como ya sabéis. Arrancó en 2008 y yo creo que 2014 va a ser el año elegido, pero bueno, el tiempo lo dirá. Un poco de historia del museo pasa hasta que termine, eso es. Vamos a pasar muy brevemente hasta aquí. Simplemente quería destacaros la fecha, ¿no? Estamos ante una institución que hunde sus raíces bien en el siglo XIX y por tanto la biblioteca también. Eso tiene una serie de repercusiones sobre el fondo y sobre las tareas importantes, aunque no nos vamos a detener en ese momento porque os propongo un viaje todavía más a los infiernos, ¿no? Siguiente. Vale, los que estuvieron en la visita, esta era la escalinata original, que yo creo que va a quedar finalmente en el museo para las presentaciones institucionales o grandes inauguraciones, y el paso cotidiano de los que vayan a la biblioteca, pero también de los visitantes del museo, va a ser aquellas 3 puertas laterales, que son más grandes de lo que parecen, porque la foto tiene como bastante zoom, en aquella zona. Siguiente. Vale, sobre la biblioteca antigua o tal y como estaba, he podido recuperar fundamentalmente 2 fotos que me van a servir para comentar 2 cosas, por el tema de asignaturas sobre todo. Era una sala amplia, era una biblioteca que yo conocía muy poco antes, pero que era muy utilizada. Y que tenía una organización que iba acorde con este tipo de instituciones. Era una organización de asignaturas y de colecciones que se podía encontrar en muchas otras, buena o mala, ¿no? En primer lugar destacan los números romanos sobre los armarios que determinaban las asignaturas, y luego los libros estaban por un curres muy complicado, ¿no?, que era el de la balda del número romano del armario, el número de balda y el número de orden. Cuando tenías que resolver algún tipo de incidencia, tenías que realizar búsquedas por asignatura, era muy complicado hacerlo todo, ¿vale? Siguiente. Además, la biblioteca tenía un problema de dispersión de fondos porque esto estaba en otra sala, es una sala de reuniones, estas son las conocidas salas nobles de la parte del arqueológico, donde se realizan también actos institucionales y reuniones de dirección, que se utilizaba también como depósito. Nosotros ahora lo estamos utilizando como depósito, pero de los descartes que hemos realizado de la colección. Con lo cual, esa dispersión la hemos corregido porque estos fondos que son interesantes los tenemos en nuestras salas de biblioteca y hemos dejado aquí, digamos que los descartes duplicados o materiales que vamos a enviar a otros museos cuando empecemos a realizar ese tipo de tareas. Siguiente. Vale, pues las nuevas instalaciones. Empiezo con los planos. Vale.
Estamos en una planta, en una cuarta planta, también tenemos espacio en la tercera planta. Esto tiene cosas buenas y malas. Al ver lo avanzaba un poquito, ha dado una señal, decía que no estaban como en una primera planta o una zona de acceso directamente a pie de calle, que sería lo ideal, mucha más visibilidad. Sí que está el Reina, por ejemplo, así, vas paseando hacia Atocha y ves a la gente sentada, ¿no? en la sala. Eso evidentemente aquí no ocurre, y además cuando viene cualquier visitante al museo, pues, y a la biblioteca, si quiere subir tiene que realizar un tránsito por zonas internas, y eso pues parece que no, pero es una barrera arquitectónica que se podría haber corregido, pero que no se ha hecho. Estamos en una cuarta planta. ¿Qué cosa buena tenemos en contra? Pues luz natural para las colecciones y para los usuarios, que van a poder leer con luz natural. Perdón, no, atrás. Es que hay mucho, cada una tiene mucho. Atrás. Aquí. Vale, pues lo que podéis ver aquí muy bien son la zona de acceso, que desemboca en una sala de lectura donde tenemos la colección de referencia. Luego habrá muchísimas fotos para que pueda explicar más cosas, que yo creo que va a ser más fácil. Tenemos un amplio corredor con estanterías a uno y otro lado, separadas por un pasillo, y tenemos una colección de más de 700 títulos de revistas en acceso libre. Son las colecciones más amplias, más vivas y que más se utilizan y de mayor interés. Y enfrente justo pues tenemos una colección que ahora mismo tendrá 20.000 volúmenes en libre acceso también. Ese pasillo, la sala evidentemente de lectura será de libre acceso, todo ese pasillo central también va a ser de libre acceso, y está en principio pensado que el torreón, que es lo que veis aquí señalizado como sala A, también sea de libre acceso. Tiene una capacidad enorme el torreón, a lo mejor para unos 20.000 volúmenes. Tenemos aquí colocados ahora mismo 9.000. Tiene además 2 pisos. Seguramente la parte de arriba no termine de abrirse porque estamos todavía intentando solucionar problemas de iluminación, que son las cosas que se resuelven luego cuando... a medida que son, digamos, que apaños que se realizan posteriormente una vez que se entrega la obra. Siempre ocurren cosas de este tipo. Hay una zona que se parecía que podía ser útil o que en principio no se pensó para biblioteca, luego sí termina siendo biblioteca, entonces requiere otra serie de recursos, y estamos continuamente puliendo esos detalles, ¿no? Precisamente buscando lo que nos hablaba Félix, de ese decálogo, ¿no?, de ideal de lo que el edificio. Ese decálogo yo creo que a priori no se suele cumplir, y entonces los tenemos que guiar por él para luego intentar llegar, ¿no?, irlo puliendo. Y luego, en una zona ya restringida, tendremos el fondo antiguo. Esto está en la cuarta planta. Y la siguiente, conseguimos luego un depósito para más fondo en la tercera. Este depósito era un depósito de orgánicos que estaba con peines donde se colgaban piezas, y que finalmente Biblioteca consiguió antes de que yo llegara a la biblioteca. Este espacio ya estaba planteado, pero en origen no. Con lo cual hemos trabajado todo este año con la idea de que íbamos a empezar a trabajar el fondo y no nos iba a caber. Era la idea que me transmitieron cuando llegué, y trabajar con ese estrés. Hemos estado poniendo libros en cualquiera de los rincones que podíamos, y se han tomado decisiones que luego hemos visto que podían ser más relajadas, ¿no? Porque al final, con este espacio ya añadido, que luego vais a ver plagado, pues ya se trabaja mucho más cómodamente. Ahora mismo tenemos espacios de crecimiento, tenemos espacio también para trabajo, pero esto no estaba contemplado en origen. Y hace muy poquito hemos ganado espacio para el fondo antiguo porque estaba como a la mitad de su capacidad. Con lo cual hemos tenido que ir luchando y ganando espacio, digamos que porque nos ha faltado algo de planificación original. Y lo digo más que nada para que todos aprendamos, ¿no?, de cara a proyectos futuros. Estos errores del principio luego pueden retrasar muchísimo los trabajos sobre la colección, y pueden hacer que trabajemos sobre los libros 2 o 3 veces. Hemos hecho como 3 movimientos de libros por causas de este tipo, que se podían haber ahorrado con una planificación más serena. Siguiente. Vale. En resumo, aquí la palabra negociado es lo que nos
lo que nos salvó y también fue mi quebradero de cabeza nada más llegar, ¿no? Resume el trabajo que empezó más o menos, yo llegué a la biblioteca en abril del año pasado, empezamos a trabajar el negociado ese verano más o menos. En él confluye todo el trabajo de previsión de este año, que al final ha salido bien, pero que hubo momentos en que parecía que íbamos abocados al más absoluto desastre. Tuvimos que plantear, en principio, yo acababa de llegar, y creo que lo avanzó también Bárbara. Acabas de llegar a un sitio, venía de artes decorativas, es una biblioteca mucho más pequeña y Museo Arqueológico tiene unos 120.000, 130.000 volúmenes. La mitad de la colección estaba en Alcalá, en palés de 12 cajas, cada uno llenas de libros y de colección de revistas. Trabajábamos aquí con la colección que teníamos y estuvimos dando servicio de manera interna. Y teníamos que preparar, el negociado es una forma de adjudicación de contratos administrativa, teníamos el museo y el ministerio determinaron que era la ayuda que nos podían brindar, el museo decidió que a esto sí podíamos optar en las condiciones. Digamos que eso me pasa también como al ver, la obra empezó justo en la crisis, en 2008, y se ha ido desenvolviendo luego, hemos ido con la crisis a peor, pero bueno, que estamos aquí en este punto. Entonces, eso también ha influido en que hemos conseguido algunas de las cosas. La verdad es que ha habido mucho compromiso por parte del Ministerio, pero algunas cosas pues, se han ido retrasando, aunque finalmente han llegado, ¿no? Yo me tuve que empapar de toda la colección para distribuir los espacios, aunque mucho trabajo también estaba hecho. El trabajo previo de tener determinadas las colecciones lo considero fundamental. Si alguien se tiene que enfrentar a un traslado, bueno, que mida primero toda la colección, lo que le va a ocupar, y luego, una vez que lo tenga, que sepa cómo la va a recolocar. Porque lo que se embaló y se fue a Alcalá iba a venir aquí, pero no iba a venir y se iba a colocar en las mismas estanterías, no se iba a colocar en el mismo piso y no iba a tener la misma asignatura. Por lo tanto, íbamos a tener que trabajar con ella de nuevas. Teníamos el fondo catalogado y era una ventaja, pero la distribución espacial y, por tanto, el tema de asignaturas y el tema de localización para los usuarios se tenía que trabajar de manera completa. Y entonces es donde entra el tema también de los espacios. Y esto lo logramos, luego hay más diapositivas para que lo pueda explicar tranquilamente. Bueno, no sé si muy tranquilamente, pero bueno, el caso es que ya estaba determinado qué fondo que queríamos para libre acceso, fondo del 60 en adelante, no bajamos al 58 sobre la legislación del depósito legal, redondeamos al 60, porque también pensábamos que del 60 habría, digamos que nos quitaríamos esos 2 años por si había problemas de espacio. Se definió, porque ya estaba hecho, se definió el gran formato, se definió el formato especial y eso facilitó ya muchísimo las cosas, porque se identificó un fondo con su espacio y se identificó un fondo con su signatura. Y además me permitió a mí distribuir luego los trabajos para la empresa, porque lo que iba a hacer el negociado es traer una empresa al museo para que nos ayudara, digamos que para ponernos al nivel del museográfico. La biblioteca había estado más retrasada, tenía el fondo en Alcalá, entonces cuando yo entré teníamos que, digamos que ya iba muy avanzada la obra del museo y la biblioteca estaba un poco retrasada. El negociado nos iba a ayudar a ponernos a la par. Yo creo que le hemos adelantado al final. Pero a la empresa le tienes que dar, digamos que los trabajos muy establecidos y las normas muy claras. Trabajan a destajo y quieren sacar muchísimo fondo. La verdad es que al final salió todo muy bien, muy contentos con las chicas que vinieron. Pero sí es verdad que nosotros previamente tuvimos que pulir todos muchísimos detalles. ¿Qué fondo hacían ellas? ¿Qué fondo hacíamos nosotros? ¿Hasta qué nivel podían llegar? Porque tuvimos que determinar, estábamos limitados por el precio que teníamos del negociado y también por los tiempos y porque tampoco puedes presentar un pliego de condiciones absolutamente ambicioso que luego suponga el que contraten a 6 personas por el sueldo de 3 y en unas condiciones absolutamente pues, por debajo del salario mínimo, cosas de ese tipo, ¿no? Tuvimos que medir todo eso bastante. Siguiente. Tuvimos que arreglar de cara al negociado también, para el pliego de condiciones, el tema de las colecciones y cuáles iban a ser sus trabajos. Para el tema del depósito de la tercera planta teníamos que quitar los peines. Luego hay una foto que he puesto sobre los peines. Colocar esta estructura de peines que permite colgar las piezas es algo carísimo. Bueno, pues quitarlo es algo más caro todavía. Y estábamos en 2012, que
la crisis ya nos había atrapado y entonces el museo estaba, digamos que iba dosificando los expedientes que enviaba el ministerio para ver si podían ir saliendo. Además, una vez que se quitaran los peines, teníamos que llenar ese espacio de la tercera planta de armarios y de estanterías que había que comprar. Como en principio no se pensaba que no iba a haber dinero para comprarlas, decidimos sustituir esto con armarios del resto de los descartes de los despachos, porque se había movido todo, se había comprado mobiliario nuevo y pudimos rescatar todo. Pero pudimos rescatar, una vez establecida la necesidad de metros lineales que teníamos abajo, que eran 700 metros lineales calculábamos para colocar toda la colección de revistas de depósito y de monografías, llegamos a 350 metros lineales. Y con esas nos íbamos acercando ya a la fecha en la que sabíamos que se había aprobado el negociado, iban a venir las chicas a trabajar sobre el fondo, lo primero que iba en el pliego de condiciones era colocar las revistas y resulta que teníamos el depósito sin estanterías. Y colocar y montar una biblioteca sin estanterías es algo, yo creo que complicado. Siguiente. Sobre la adquisición de equipos informáticos. Evidentemente, bueno, yo llegué al museo, me determinaron mi equipo informático y nada, estupendo. Y claro, teníamos una serie de equipos digamos que remanentes, que es además un ámbito que depende de otro departamento. Y de cara al negociado, pues al final determinamos que como los equipos libres que quedan son siempre los más antiguos, no le podíamos dejar ningún equipo de estos y desde luego el resto del museo tampoco podía prescindir de ninguno de los suyos. Inmerso además todo el museo en un trabajo frenético para adelantar los trabajos, hubo que iniciar otro expediente más, otro gasto más para que estos equipos fueran con los que trabajara la empresa. Esto se solucionó en diciembre, la empresa empezó a trabajar en febrero. Con los equipos informáticos no era suficiente, se había adquirido el sistema del RFID y el RFID es la pegatina que se coloca en los libros, que como bien ha explicado Albert, tiene muchas funcionalidades, da muchísimos datos, facilita el préstamo, también facilita el inventario, pero va asociado a en nuestro caso, a dos software de la empresa con la que adquirimos el RFID. Y esos software van asociados a licencias. Y habían pasado 2 años de la compra del RFID, porque había habido un vacío de 1 año en la dirección en la jefatura de biblioteca. No se había podido configurar este tema porque además las obras todavía no lo habían permitido, con lo cual era el momento de ponerlo, pero ya habían pasado 2 años. Eso produjo problemas con las licencias. Tuvimos que volver a las negociaciones con la empresa y esto se solucionó 1 semana después de que empezara ya la empresa a trabajar. Y todo esto se materializó en un pliego de condiciones que fue el que salió, se presentaron las empresas a concurso y finalmente pues, se la llevó una que es la que vino a trabajar, ¿no? Y empezaron a trabajar con la mitad de los armarios en el depósito y con los equipos todavía sin configurar. Este es el depósito de la tercera planta con los peines, donde se colocan las piezas. Había que quitar esta estructura y como veis allá al fondo ya habíamos colocado algunas estanterías. Vais a ver luego cómo ha quedado finalmente. O sea, un crecimiento enorme y que tuvo que asumir el Ministerio para dotar convenientemente nuestra sala. Pliego de condiciones. Bueno, así es como quedó, no carece de interés, al final quedó 20.000 ejemplares de monografías. Esto supuso muchos quebraderos de cabeza, pero finalmente se solucionó. Se decidieron estas cifras porque no se iban a entrar en muchos detalles, tuvimos que decidir qué nivel de profesional íbamos a necesitar, pero sobre todo lo determinó el contrato al que podíamos acceder. Y entonces, por eso, digamos que los trabajos se tuvo eso en cuenta. Realizaron todo ese trabajo, 20.000 ejemplares y la colocación de 27.000 ejemplares de publicaciones periódicas y de lo que venía en las cajas de Alcalá separamos el fondo antiguo, separamos el gran formato, los ejemplares que iban a depósito y las separatas. Si no hubiéramos tenido definido nuestras colecciones claramente, sobre cada ejemplar hubiéramos tenido que decidir en ese momento qué hacer con él. Esto ya estaba hecho y agilizó muchísimo los trabajos. Estas cosas hay que tenerlas claras antes, ¿no? Y ahí es donde hay que invertir mucho trabajo porque luego ya vino todo rodado. Vale, entonces habíamos tenido el negociado y comenzó. Esta foto también la tiene Albert, igual yo creo. Nosotros teníamos ahí los palés, esta es nuestra colección, es unos hangares inmensos que tiene el Ministerio en Alcalá. Teníamos aquí los palés, 12 cajas cada uno, llena de ellos. Teníamos unos cálculos realizados sobre cuántos libros podían caber en cada caja y cuántos ejemplares. Luego se descabala todo, aparecen colecciones, aparecen títulos nuevos, muchísimas iniciativas, libros que no están catalogados. El caso es que bueno, estaba aquí. Y el museo asumía su traslado al
al propio museo que eso no iba dentro de las condiciones de la empresa. 804 cajas de monografías, que luego fueron 4 palés más que hubo que localizar en último momento, y 832 de publicaciones periódicas. Unos 60-70 palés de cada colección. Y empezamos a trabajar, como no teníamos los ordenadores, faltaba todavía la configuración del software para poder grabar la etiqueta RFID, bueno, pues decidimos que teníamos que empezar con las publicaciones periódicas. Estas estanterías que veis, les hemos quitado los armarios, se fue como empezamos a trabajar. Son armarios que tenían sus puertas de despachos, las quitamos todas. Colocamos las estanterías, veis que no conseguimos baldas para todos los armarios que teníamos y en estas situaciones estábamos. Y aún así, bueno, llegó el negociado y había que ponerse a abrir palés, cajas y a colocarlo. Esta parte de aquí es como quedó al final el trabajo de publicaciones periódicas. No conseguimos a tiempo todos los armarios para dotar este depósito, con lo cual la empresa que habíamos contratado para colocarlo tuvo que dejar todos estos títulos, 16 palés creo que son, otra vez en cajas y continuar con el siguiente trabajo. Ya nos habían configurado los equipos, por lo tanto ya podíamos trabajar con las monografías y sabíamos que si no nos compraban las estanterías, luego este trabajo lo íbamos a tener que hacer nosotros. No nos preocupaba mucho hacer este trabajo, lo que sí nos preocupaba era dejar el depósito así, porque las revistas se fueron con el orden antiguo, o sea, un número romano y un número romano, número de balda y número de orden, y la dirección quería que vinieran aquí en un orden alfabético. El trabajo que eso supuso para nuestra compañera Concha, creo que no voy a poder entrar al detalle, sí lo comenté ayer en la visita, fue inmenso, lo solucionó muy bien y ella calculó los espacios de los 2.200, 300 con su crecimiento de toda la colección. Y gracias a esas etiquetas pudimos abrir las cajas y llevar la A a la A y la H a la H. Pero si nos hubiéramos puesto a abrir estos 60 palés y colocarlos aquí sin esas etiquetas, no sabríamos dónde va lo que venía etiquetado como el armario 18.3/2, si era de la H. ¿Y dónde queda la H si yo no he colocado todas las revistas anteriores? No tendríamos ni idea. Ese trabajo lo realizó muy bien Concha y nos salvó en parte, gran parte de este traslado, si no todo el de las publicaciones. Siguiente. Así dejamos el depósito. Nos vamos para arriba y las chicas empezaron a trabajar con las monografías. Ahí nos subían los palés, utilizamos ahí la valenciana para movernos, separábamos los libros, lo teníamos clarísimo. Cuando les llegaba un libro anterior a 60 lo separaban, era tarea de biblioteca. Cuando llegaba un gran formato lo separaban también. Ellas realizaban el fondo del 60 en adelante, lo colocaban además en cerchas, que era una asignatura SB, y nosotros podíamos trabajar con Torreón, que era también fondo del 60 en adelante, con asignatura SA. El hecho de tener dos espacios con el mismo fondo, pero dos asignaturas distintas, nos permitía trabajar en paralelo. Esta es una foto, ¿vale? Así trabajamos, así estábamos, así estuvimos todo el año pasado. Ya lo miro con cierto romanticismo. Así quedaban las mesas, las distribuíamos, yo realizaba las tareas de la colección de referencia, que es lo que veis. Luego la verdad es que hicimos un buen equipo, distribuimos muy bien los trabajos, nos coordinamos muy bien con ellas y solucionamos todas las incidencias casi en tiempo y forma. Fue un trabajazo, pero la verdad es que uno mira para atrás y lo ve con satisfacción. Bueno. Esto brevemente. Pasa a la siguiente también. O sea, eso es aquí. Simplemente, para que lo sepáis, 1.100 metros cuadrados que quedan ahora. Vais a ver las fotos, que es por donde entra sobre todo, por lo que se ve, y unos 3.200 metros lineales de estanterías, de las cuales de los 1.100 a lo mejor 800 o 900 van a ser espacios que va a poder disfrutar el usuario, y de los 3.100, pues a lo mejor 2.500 son de metros lineales de libre acceso. Siguiente. Sala general de lectura. Tenemos la colección de referencia, unos 2.600 ejemplares, pero que además, bueno, lo podíamos ver ayer en detalle, pudimos separar cosas que hemos utilizado un Currens, que es una organización muy de depósito, pero que es una organización que nos ha permitido trabajar muy rápido. No hemos tenido que pensar en los espacios de crecimiento de nada, sino que colocar los libros y ajustarnos a los tamaños que nos daban las estanterías, que también fue un problema, pero que en ese ya creo que no me va a dar tiempo a entrar. Hemos separado la Biblioteca Clásica de Gredos dotándole de una asignatura, y esta misma solución la vamos a poner para colecciones que tengan mucho interés, queramos poner en sala y que queramos que no se dispersen en un Currens. El Corpus Vasorum es otra colección allí muy utilizada, que también hemos hecho lo mismo. Y bien, por aquí se accede a la sala, veis los arcos de seguridad del RFID, ese es el mostrador en el que se recibirá. Los que estuvisteis ayer ya pone información y préstamo, ya está rotulado. Este es un gran revistero
para el tema de las publicaciones que tengamos suscritas y para los números nuevos, que ya veremos los que tenemos. Siguiente. Esta es digamos que el acceso es aquella parte, aquel es el mostrador, aquello del fondo es Cerchas y toda esta es la parte de sala. 36 puestos de lectura, 8 puestos que creo que ya están confirmados de ordenadores para la consulta de LOPA. La consulta de LOPA que en un número Currens es imprescindible y creo que ya se ha aprobado, pero hubo un tiempo en que no se sabía si se iba a aprobar. Con lo cual, bueno, nosotros seguimos trabajando pese a todas estas influencias negativas. No vamos a tener... No, OPA, no vamos a tener estanterías, da igual, nosotros aquí a colocar libros y a tejuelar todo estupendamente. Siguiente. Podemos pasar más o menos, son más visiones de la colección de referencia colocada en la sala. La Cerchas, vamos a ver ahora las fotos, es el pasillo que conecta la sala general con el torreón final. Tiene más de 700 títulos de publicaciones periódicas en libre acceso, son colecciones además bastante amplias y la colección de publicaciones periódicas del arqueológico yo creo que supera a la de monografías en cuanto a calidad y a cobertura temporal. El número de monografías es cuantitativamente alto, pero cualitativamente las publicaciones periódicas yo creo que gana. La colección de monografías que tenemos colocadas en Cerchas es el fondo del 60 en adelante, libre acceso, SB. Es la asignatura SB. Y en Apsis la localización es Cerchas. Y además tenemos colocado en unos huequitos que nos quedaron Gran Formato. Gran Formato es el ejemplo de colección que al principio teníamos en depósito, que luego subimos arriba y que al final hemos colocado en unos pequeños nichos de final de la Cercha, donde nos ha quedado ahí magnífico. Esta es la foto de Cerchas en obras. Además, con este pantallón se puede hacer casi una visita aquí, parece que puedo entrar. Bueno, veis toda la estructura de Cerchas, que es la estructura esta metálica y triangular. Tenemos además el techo ahí a 2 aguas y esto arquitectónicamente, digamos que soporta el peso, ¿no? Y permite soportar el peso que haya a los lados. Siguiente. Aquí vemos ya los trabajos realizados, falta el suelo, pero ya teníamos, yo creo que es pladur, lo que se puso por ahí para recubrirlo. No hubiera quedado nada mal visto tampoco, la verdad, pero bueno, el siguiente. Y aquí esta es ya una foto con el tema vestido. Lo que veis ahí, esas lonas, era por el calor, es el problema de estar en una cuarta planta, es el problema también de los usuarios pueden mirar los libros con luz natural, pero ciertamente la incidencia de la luz en los materiales de manera directa pues no era demasiado buena. Se pusieron este tipo de... Allí lo llamábamos la Feria de Abril, lo llamaban la Feria de Abril, luego ya se ha quitado y han dejado unas cortinillas ya pues, más acorde. Siguiente. Aquí hay varias perspectivas de la zona de Cerchas, ¿vale? Este pasillo enorme que termina al final en la parte de Torreón. Siguiente. Más, que hay ya con los libros llenos. Siguiente, porque hay otra ahí muy interesante. Hay una cierta sensación de agobio, porque es que todo el proyecto yo creo que se transmitió muy bien a los arquitectos y al despacho de Frade era la necesidad de espacio, ¿no? Porque además cuando esto se proyectó yo creo que nadie pensaba que el depósito de la tercera iba a ser para biblioteca, con lo cual se hicieron una cantidad de metros lineales aquí enormes. Pero si no nos hubieran dado el depósito, no sabemos exactamente cómo hubiéramos distribuido el material que no queríamos o que por sus fechas o que por sus cualidades no iba a estar en libre acceso. Esas cosas hay que tenerlas claras, ¿no? Tienes que distribuir tus libros en función del nivel de restricción que quieras imponer sobre ellos y para eso los espacios conviene sentarse con el plano y meditarlo convenientemente. Siguiente. La parte de Torreón es la parte final. El edificio... diseñado originalmente por Francisco Jareño, es el que comparte también la Nacional. Digamos que al Museo Arqueológico le corresponden 2 torreones, a la Biblioteca Nacional para el otro lado le corresponden otros 2. Aquí nosotros albergamos monografías también publicadas a partir del 60, más de 9.000 títulos tenemos en estos momentos, pero es una colección que puede crecer otros 11.000 fácil. Que no digo yo que los tengamos, digo que es capacidad de crecimiento. Esta es una foto ya del Torreón Sur. Y veis en un espacio arriba que también está dotado para unos 3.500 libros, pero que en principio por temas de visibilidad seguramente cerremos y utilicemos como espacio interno. También nos puede ayudar a dejar ahí libros de depósito, con lo cual es un paseo que ahorramos a nuestro personal demostrador, porque tener la colección dividida en 2 pisos genera este tipo de... Ya necesitas al menos 2 personas en mostrador, una ya no te va a servir. Y tenemos problemas de personal para dotar todo esto. Y ya, bueno, el espacio del fondo antiguo, así es como va a quedar el fondo antiguo organizado. También vamos a aprovechar porque se ha removido mucho.
es uno de los trabajos más importantes y que queda pendiente, unos 3.700 ejemplares. Estamos trabajando y tengo una persona allí que debe ir como por el 300 y poco a poco le iremos cambiando la asignatura. Estamos trabajando sobre los registros poco, con lo cual es un trabajo que avanza. Siguiente. Más de 300 con anterioridad a 1901, que es la fecha que establecimos. Yo lo hubiera subido más, pero teníamos que contar con la capacidad de los ejemplares que nos iban a caber también en el espacio, con lo cual al final se determinó la tradicional de 1900. Este es un despacho ya de depósito del fondo antiguo. Seguimos en la 4ª planta, hemos pasado el torreón y esta zona es una zona ya restringida. Tenemos armarios a los 2 lados, pero solo este era de biblioteca y esta parte la teníamos llena y apilada de libros. En el negociado de las cajas que vinieron de Alcalá salió muchísimo fondo antiguo que se había embalado y se había llevado para allá, con lo cual ya el espacio hubo que hablar con dirección y dirección tuvo que hablar y amablemente Archivo nos cedió esta parte. Esa es otra cosa que con una buena planificación de lo que ocupa, aunque bueno, aquí yo creo que hubo distintos problemas que no vamos a destacar, pero era algo que se podía ver. Si tienes un espacio y evidentemente solo te dan la mitad para cubrirlo, es algo que clama tanto que al final nos han tenido que dar este espacio, pero era algo que ya se tenía que haber previsto, yo creo, anteriormente. Siguiente. Esta es otra foto de la parte final donde se ve la estructura de cerchas. Aquí se ha quedado vista y la techumbre allá, 2 aguas, eso es luz natural. Y el depósito, colección de publicaciones periódicas ordenada por número occurrence, porque hemos determinado que no podemos mantener un alfabético abajo en depósito, es absolutamente imposible. Son más de 1.200 títulos. Luego, además, tenemos las publicaciones entre el 1 y 1059, 6.500 títulos. Y hemos dejado también ese espacio con unos armarios especiales que teníamos, facsímiles, formatos especiales y separatas. ¿Veis? La definición de los formatos especiales es algo que ya me vino dado y que ha estado muy bien porque es que ya era muy fácil ver el documento y saber dónde iba casi. Esta es creo que es la diapositiva final. Vale, esto veis ya completamente dotado el depósito con las estanterías, cajas de los descartes, materiales que luego ofreceremos a otros museos, materiales que pendientes de colocar o trabajar por ellos. Salieron muchísimas separatas, yo creo que hay 20 cajas de separatas llenas sobre las que tenemos que trabajar. No hay tanta prioridad para trabajar con las separatas como con el fondo antiguo. Pero son las 2 vertientes que nos quedan pendientes. Y ya veis, bueno, luego finalmente en este proceso, antes de que se fueran las chicas del negociado, se compraron las estanterías, se instalaron, todo el material que estaba en las otras estanterías se trasvasó a estas en 2 días. Que no encuentro palabra para definir, y finalmente ya el resto pues pudimos colocar nosotros también con las chicas todos los 16 palés que quedaban, ¿no? Eso fue en la siguiente semana. Con lo cual al final nos quedó muy bien, pero ya os digo que todo el tema de la configuración del RFID y el conseguir las estanterías y las fechas del negociado, hubo momentos ahí bastante estresantes. Y ya para terminar, lo único que quiero decir es que, bueno, esta era la parte que creo que complementa la charla de Albert o la de Félix, ¿no? Porque es, digamos que la otra parte, nosotros ahora es cuando podemos empezar a pensar en los usuarios, en la organización del servicio, y que bueno, yo espero que la siguiente comunicación ya sea sobre las actividades que podemos estar realizando y de las visitas y podamos dar estadísticas y ese tipo de datos. Muchísimas gracias a todos.